En su discurso hacía un fuerte énfasis en la importancia que tiene el profesor rural en estos tiempos. ¿Usted sigue un poco creyendo que el profesor rural, la gente que está en el campo, la diferente ruralidad, es clave para sacar buenos escolares, buenos alumnos? Por supuesto. Sobre todo hay que pensar que la educación rural está concentrada en el nivel de la educación básica, ¿no es cierto?, que es fundamental para tener una educación de calidad. Si uno piensa desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y de cuándo se producen las brechas entre niños que son más aventajados socialmente y niños que son menos aventajados socialmente, esa brecha se produce en los primeros años de la educación. Entonces, si uno no las enfrenta en ese momento, la posibilidad de tener una igualdad de oportunidades reales se va esfumando. Por eso que nosotros como gobierno hemos hecho tanto énfasis en la educación inicial, los primeros años de vida y después en la educación básica. Y por lo tanto, desde el punto de vista del objetivo país, los profesores rurales son claves, son estratégicamente muy importantes. ¿Pero cuándo usted cree que se podría cortar la brecha entre los alumnos de las escuelas municipales y de las escuelas particulares por lo subvencionadas? ¿Usted cree que va a llegar el momento en que eso se pueda concretar? Ese es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y de hecho se están reduciendo las brechas y lo sabemos a través de dos distintas fuentes de información. Por un lado, las pruebas internacionales como PISA, que muestran que las brechas se están reduciendo, y nuestro propio CIMSE, que es una medición algo distinta de la PISA, también muestra que se están empezando a reducir las brechas. Ahora, todavía no estamos satisfechos, las brechas todavía son grandes y por lo tanto se requiere mucha perseverancia y mucho esfuerzo, gastar más recursos, estamos elevando la subvención, ¿no es cierto?, para asegurar eso de los niños más vulnerables. Vamos a incorporar ahora dentro de poco un proyecto de ley que cree una subvención de clase media, todo con el objetivo de ir reduciendo las brechas, pero además estamos implementando una superintendencia de educación escolar y una agencia de calidad que van a empujar el sistema hacia arriba para ir avanzando y seguir produciendo esta reducción de brechas que es fundamental desde el punto de vista de lo que el país aspira. Usted está en un liceo bicentenario. ¿Usted cree que las expectativas son positivas? ¿Está todo centrado en lo que significa esta red de liceo bicentenario, la red del país y aquí en la cuarta región? No, este no es el único esfuerzo que se está haciendo. Los establecimientos bicentenarios lo que buscan, ¿no es cierto?, es dar un empujón rápido a la educación pública y además validar la educación pública como alternativa para las familias, porque la educación pública en los últimos 30 años se nos ha venido abajo en términos de matrícula. Era el año 81 cuando se crea, ¿no es cierto?, la municipalización, representaba un 74% de la matrícula, hoy día está en 40% de la matrícula. ¿Por qué los alcaldes insisten en intentar en alguna medida entregarle en algún momento, algunos son partidarios de la educación municipal al Estado? ¿Usted cree que esa es una buena solución? Yo creo que no es una buena solución. De hecho, hay muy pocos países en el mundo, por no decir ninguno, donde la educación está en manos del Estado central. Hay distintas fórmulas locales, ¿no es cierto?, de gobierno de la educación pública. La más común es la municipal, pero hay también otros modelos. Por ejemplo, el modelo de los distritos en Canadá, ¿no es cierto?, donde se elige el consejo, democráticamente el consejo que administra la educación pública en una determinada zona, que a mí es un modelo que me gusta bastante, y también existen modelos como el de Nueva Zelanda, donde los padres administran directamente ellos los distintos establecimientos educacionales, que creo que para un país como Chile no es la mejor solución. Hay distintas soluciones, pero lo que tenemos que buscar es una institucionalidad de la educación pública que sea potente y que le permita a esa educación reinventarse. Doctor Exobenito, ¿el por qué nuevamente se ha ido con esta ley CEP, que ha sido bastante polémica? De hecho, aquí en la región de Coquimbo se han hecho varias investigaciones y varios municipios están complicados por ese tema. ¿En qué es lo que va a terminar concretamente esas investigaciones y todo ese tipo de...? Bueno, aquí hay distintas aristas de ese mismo problema, ¿no es cierto? Por un lado, el año pasado se aprobó una ley que permite que un porcentaje de los recursos, ¿no es cierto?, se pueda utilizar en cualquier ámbito de la educación, no necesariamente en lo que establecía la ley CEP. Eso para resolver el problema hacia atrás, porque hubo en la partida de este proyecto, ¿no es cierto?, de esta nueva subvención, hubo algunas rigideces que hicieron poco probable que se usaran bien los recursos. Entonces, ¿se están usando bien a su juicio o cree que hay irregularidades concretas en algunos municipios? Si uno mira los cambios que han habido en términos de desempeño en la educación municipal, ¿no es cierto?, da la impresión de que están teniendo efectos positivos. Hay situaciones que hay que corregir. No se han usado en algunos casos los recursos bien, pero si uno mira el grueso, ¿no es cierto?, lo que está pasando es que la educación municipal está subiendo en términos de su desempeño. Y es muy difícil desligar ese cambio del efecto que ha tenido la subvención escolar preferencial. Ahora, como siempre,
cuando uno implementa una subvención de estas características, una política de estas características y de estas dimensiones, hay problemas en la partida, pero se está trabajando. Los cambios legales, por ejemplo, del año pasado, también hicieron que los municipios tienen que tener una cuenta corriente única para estos recursos, algo que antes no existía, entonces se mezclaban todos los recursos. Entonces eso nos va a permitir ir fiscalizando mejor y a los municipios o los que se hagan cargo de la educación pública van a ir usando también mejor los recursos. ¿En qué va a parar las investigaciones que están en la Contraloría y que incluso algunas podrían llegar hasta los tribunales? Bueno, el Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto?, está estudiando cada caso y podría presentar en aquellos casos donde hay ilegalidades claras, ¿no es cierto?, querellas por apropiación indebida de fondos, pero nosotros esperamos que no llegue a esa instancia y esperamos que esto se resuelva razonablemente bien. Pero, ministro, ¿usted ha tenido un año un poco más tranquilo respecto a lo que fue el 2011 o teme en alguna medida que de aquí pueda ir creciendo la movilización de los estudiantes? Yo creo que no hay una justificación razonable para que las movilizaciones vayan increciendo. Si uno mira, usted fue acá en el fondo increpado hace unos momentos atrás. Sí, pero no había nada concreto en sus planteamientos, fue una movilización política que no tiene ningún sentido. Yo me ofrecí a conversar al final de la reunión con ellos y ellos no pudieron esperar, digamos, ¿no es cierto? Eso demuestra que no hay voluntad real de diálogo. Esto fue una interrupción política, un acto que se estaba realizando normalmente y que no tenía ningún propósito real. ¿Y qué es lo que van a quedar entonces, en todo caso, la investigación respecto al lucro, que se dice que es el tema que más ha dominado, el tema de las redes sociales, la agenda mediática durante los últimos años? ¿Qué es lo que hay de fondo allí? Para la gente que no entiende mucho esta materia, ¿qué es lo que es lucro? Y si en forma concreta hay universidades, hay establecimientos que se están un poco lucrando, entre comillas, con los recursos que hay. Hoy día la legislación chilena establece que las universidades no pueden tener fines de lucro, ¿no es cierto? Y se acusa que muchas de estas instituciones tienen, a través de vías indirectas, retiran excedentes de las universidades, ¿no es cierto? Eso sería una práctica ilegal. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces esas prácticas ilegales se identifican con prácticas que legalmente se permiten. Por ejemplo, ¿no es cierto?, uno de los temas que está en el ambiente es la transacción con empresas relacionadas. La legislación en Chile lo permite, ese no es el problema. Ahora, esa transacción puede, ¿no es cierto?, puede eventualmente extraer excedentes de la universidad a través de esta vía. Lo que nosotros tenemos que hacer como ministerio es investigar que en esas transacciones no se produzca un retiro encubierto de excedentes, ¿no es cierto?, porque eso sería un incumplimiento de la legislación. Eso, para ponerlo en términos muy prácticos, es si un arriendo, el precio de mercado de un arriendo es 1.000 y la universidad está pagando 1.500 por ese arriendo, ¿no es cierto?, una parte relacionada, uno tendría la convicción de que ahí están extrayéndose excedentes. Pero eso es lo que hay que demostrar, no basta con decir que hay una transacción entre empresas relacionadas. ¿Es suficiente que a los estudiantes se le acabó en alguna medida las razones para poder salir a la calle, para poder un poco... No, yo supongo que siempre hay razones, y en educación hay muchas diferencias, pero lo que es innegable es que el gobierno está en todos los niveles, nivel preescolar, escolar y educación superior, con una batería muy grande de proyectos. Nosotros hemos sido el gobierno que más proyectos ha presentado en educación desde que se reinauguró la democracia. Y 5 de esos proyectos se han aprobado, hay otros 7 en el Congreso, hemos prometido 2 proyectos adicionales y probablemente un tercero el año 2013. O sea, desde el punto de vista de la iniciativa, yo creo que no se puede negar que el gobierno está haciendo un tremendo esfuerzo. Ahora, por supuesto, siempre hay diferencias, en educación hay muchas diferencias, esas discusiones hay que tenerlas, y hay que tenerlas en el Congreso, donde esos proyectos están siendo analizados. ¿Usted teme que se podría complicar este llamado a poder acusar constitucionalmente, que salió hace poco tiempo? Yo creo que la acusación constitucional no tiene ningún fundamento, porque nosotros estamos investigando con mucha acuciosidad. De hecho, hemos sido el primer gobierno que ha pedido una información cuantiosa a todas las instituciones de educación superior para poder chequear efectivamente que están cumpliendo con la ley. Eso no lo había hecho ningún gobierno anteriormente. Pero en todo caso molestaron su juicio respecto a un informe donde a juicio de usted no había encontrado nada irregular o nada normal. No, yo lo que dije, y eso es lo insólito, porque uno no puede tener opinión, parece, ¿no es cierto?, en estos temas, de que se listó una serie de prácticas, y yo lo único que dije es que esas prácticas per se no son indicios de ilegalidad, porque están permitidas en la legislación chilena. Sí, que usted estaría amparando obviamente a entidades. No, lo que yo he dicho, ¿no es cierto?, es que esas prácticas per se no constituyen ilegalidad. Ahora he dicho al mismo tiempo que estamos investigando
¿no es cierto?, con toda la información que estamos recogiendo, cada una de las instituciones de educación superior. Eso nunca se había hecho antes. Entonces, a mí me parece que eso hace bastante inviable la acusación constitucional. ¿Usted teme que se politice concretamente esta acusación, como le No, ocurrió en su momento a Yana Proboste? Por supuesto, ¿no es cierto?, todas las acusaciones constitucionales tienen en alguna medida elementos políticos, digamos, y no me cabe ninguna duda que esta también lo tiene. Al final del día, ¿qué es lo que le queda esta visita que lamentablemente ha sido en alguna medida empañada por este tema del intento de poderle cortar esta... Pero más allá de eso, yo creo que lo que me tiene contento esta visita es haberme reunido con los profesores rurales, ¿no es cierto?, y mostrar y ver el compromiso que ellos tienen con la educación y cómo están realmente deseosos de tener la mejor educación posible y están presionando al Ministerio, yo creo que con justa razón, y en una sana ley, digamos, respecto de cambios que potencien la educación rural. Nosotros estamos muy abiertos a introducir esos cambios para que tengamos la mejor educación rural posible. Perfecto, ministro. Le voy a agradecer este tiempo con Diana Olguín. Muchas gracias.